una figura que podría haber sido tan, no sé, obviada, ¿no? Porque no tuvo éxito en ciertos hugim, en ciertos grupos, pero que sin embargo, fijaos hasta qué punto parece ser que ha tenido una gran influencia. אדם אחד. אדם עשה פירוש באמת לגמרא, משנה, תנ"ך ורמב"ם ותניא בשביל החב"דניקים, לא היה מפרש כזה. הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ הספיק להשלים את מפעל חייו וטרם הלך לעולמו בגיל 83. ואם אני מגיע באיזה מקום, לאיזה כיתה, והילדים פותחים עיניים גדולות, והשאלה שהם שואלים לפעמים בשקט, הוא עוד חי? כי כל האנשים שכותבים את הספרים עליו כבר מתו לפני 1000 שנים, זה משהו שמפריע לאנשים. ביום שישי הוא הובא למנוחות בהלוויה מצומצמת בהר הזיתים בירושלים. הוא גדל בבית חילוני, חזר בתשובה בשנות ה-20 לחייו והתקרב לחסידות. אבל עשיתי שהוא לא יהיה בלתי אפשרי לה. הרב שטיינזלץ היה בשבילי גשר לתרבות שפספסתי בנעוריי, שלא למדתי אותה בבית הספר. בשבילי גשר לסבא שלי וגשר לדורות רבים וגדולים של פילוסופיה יהודית. הרב זכה להערכה רבה במגזרים רבים, אבל דווקא במגזר החרדי המנהיגים נרתעו מהיוזמה החדשנית והמודרנית של תרגום התלמוד, והבוקר ביומונים החרדים נרשמה התעלמות מלאה מפטירתו. היה התנגדות בהתחלה, מה פתאום לפתוח את הגמרא לציבור? הגמרא היא של העולם הדתי, העולם הדתי, מה פתאום, וצריך גם יגיעה, ומה פתאום בלי יגיעה אפשר ללמוד. אני לא חושב שזה אמיתי, הרי בפועל כולם היו מפרשים את התלמוד, ובלעדיו אף אחד לא היה מפרש את התלמוד. אחת המהפכות הרשומות על שמו, נשים הלומדות גמרא. מה שהיה פחות שכיח לפני תרגומו הוא פירושו לתלמוד. באמת בהתחלה היינו חסרות אונים, מי שבדור שלי, אני כבר זקנה, אני סבתא, אני לא יודעת אם המהפכה הדרמטית הזו הייתה מתרחשת ללא הפירוש הזה שלו. תרומתו של הרב שטיינזלץ תלווה אותנו עוד שנים רבות. יהי זכרו ברוך. יש דברים שכבר היית כותב אחרת, אם עכשיו היית מוציא שוב נוספת? הייתי כותב כל דבר. באמת? Bueno, lo mejor yo creo es el final, ese cierre de habrías cambiado alguna cosa si hubieses escrito hoy tu libro, y él dice, habría escrito todo distinto. Yo creo que todos conocemos o debemos conocer la traducción de Steinsaltz del Talmud, y fijaos, nos traen dos grupos poblacionales que han tenido acceso al estudio del Talmud en Israel gracias a su traducción, que es el mundo giloní, por decirlo de alguna forma, ¿okay? El mundo laico, y el mundo de las mujeres, las mujeres que han tenido dentro del mundo religioso acceso también al estudio del Talmud, que antes no lo tenían. Bueno, es un pequeño resumen de la impronta o de la huella que ha dejado esta persona, ¿no?, en el mundo, y quería comenzar con esto porque de verdad es otro tipo de rabino. Es un tipo de rabino que se ha dedicado a escribir, a traducir y a hacer una revolución, una reforma, por decirlo de alguna forma, dentro del mundo en el que él se encontraba. Hoy tenemos tres autores, no sé si vamos a alcanzar a estudiar a los tres hoy, porque tenemos que terminar menos 20, pero lo que os recomiendo es que de alguna forma vayáis haciendo la ficha a la vez que tenemos la clase. ¿Okay? La ficha puede ser telegráfica. Visteis que la ficha que os envié es una ficha para rellenar 3 palabras en cada 3, 5, 15. También estoy contento si me enviáis un trabajo más amplio, pero yo recomendaría en clase como ir anotando ya para casi tener hecha la ficha. El primero de los 3 autores que vamos a estudiar hoy, o de los que vamos a comentar un poco, es Zeharia Frankel. ¿Okay? Zeharia Frankel, que evidentemente muy identificado con qué movimiento, con el movimiento masortí, con el movimiento tradicional, nacido en Praga, fallecido en Alemania, ¿okay? Checo, pero que fallece en Alemania, y esto nos da una pista también de qué es lo que sucede con él, lo vamos a ver después. Él sí desciende de una saga rabínica, y esto creo que influye mucho en las características de él. Fijaos, él estudia en una yeshiva
por este background de su familia y no es enviado a la escuela, pero termina siendo un académico. Termina siendo un académico. Ahí vemos que comienza sus estudios formales de secundario, estudia el secundario en Pest, en Budapest, en Hungría, y en el año 1831 recibe el título de doctor, a los 30 años. O sea, sé que empezó tarde, pero posiblemente debido a que ya tenía una cierta, ¿cómo decirlo? Meyumanut, una cierta capacidad para el estudio, debido a que había estudiado en la yeshiva, rápidamente consigue concluir su doctorado. Fue rabino en más de un destino, ¿ok? Y él introdujo cambios, fijaos qué tipo de cambio introduce él. No es tan radical como el cambio que vamos a ver que introducen otros rabinos, pero introduce un cambio que es que las drashot sobre Musar, sobre ética, sobre Derech Eretz, él propuso darlas en alemán. Y por lo tanto genera un cambio. Como Steinsaltz, que de repente decide traducir el Talmud del arameo al hebreo, y habéis escuchado en los Hugim de muchos Haredim, es algo que no es concebible. Dicen, no puede ser. ¿Cómo vamos a traducir? Os suena conocido, ¿no? Otra reforma más. Él además introduce un cambio muy importante desde mi perspectiva, que es los rabinos pasan de ser la autoridad halágica, ¿ok? O la autoridad legal, perdón, en la época, como habíamos hablado, ¿os acordáis? De la pérdida de la Samhut, pasa a ser la Samhut halágica, la autoridad halágica y educativa de la comunidad, ¿ok? De quienes vienen. Ahora los rabinos no pueden imponerle al Kahal o a la comunidad judía su autoridad, pero él resignifica el papel del rabino, ¿ok? Prácticamente como la destrucción del segundo templo, y consigue hacer una adaptación para que la figura del rabino continúe siendo una figura relevante, al menos dentro del público ¿ok? Es la época... Perdón, Eliau. Sí. ¿En qué se ve el cambio de autoridad legal por halágica educativa? ¿Cuál es la diferencia? Ok, el otro día lo comentamos un poco por encima. Lo que sucede en este contexto, lo vamos a ver después en el contexto histórico también, es que los países otorgan la capacidad a los judíos de ser ciudadanos, pasan a ser ciudadanos de los países, ¿cierto? Entonces los rabinos se les genera un cierto vacío. Se genera un cierto vacío en el mundo rabínico. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos eran quienes tomaban las decisiones sobre la población judía, y de repente no. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos en el Hatam Sofer? Él todo el tiempo está hablando y llorando sobre si tuviéramos la posibilidad de... Es más, os traje una cita en la que dice, si pudiéramos juzgarlos nosotros por nosotros mismos, los echaríamos de ¿ok? Sí, en abstracto lo entiendo. ¿Dónde encuentran el límite entre la autoridad halágica y la autoridad legal? Es decir, asesinatos Okay. no lo juzgan, digamos. No, es todavía... No. Fíjate, es más profundo. Es menos... el asesinato no lo juzgan, evidentemente. Pero es que ya no puede venir el rabino e imponer, no sé, algún ejemplo práctico. Bueno, ponte que hay un problema, ¿ok?, entre dos judíos, porque uno le ha comprado a otro un terreno, ¿ok?, y hay un problema de que no se ponen de acuerdo en alguna cosa, ¿ok? No, mira, mejor todavía, un ejemplo que de verdad es candente y que puede ser vigente incluso al día de hoy. Dos hermanos que se pelean por una herencia, por el reparto de una herencia. Con anterioridad a la emancipación, habrían tenido que llegar frente al rabino y el rabino habría decidido, y lo que decide el rabino es lo que se va a hacer.
Sin embargo, en esta época ya no es así. En este momento el rabino ya no tiene esa potestad. Pueden ir a donde el rabino y preguntarle, bueno, ¿y entonces qué hacemos con esta herencia? Y si a uno de ellos no les gusta la respuesta del rabino, puede ser que se marche a un juzgado. ¿Ok? O sea, es el Maarechet HaMishpat, lo que es la red legal, pasa a ser totalmente secular del Estado. Entonces no dependía de él el Él cambio. ya, eso es. No, es un cambio externo. Él lo que hace es la adaptación. Él dice, bueno, ya no tenemos la potestad legal, no podemos imponerla, ¿ok? Pero quien elija puede venir y consultar con nosotros. Y por lo tanto el rabino pasa a ser una autoridad lágica, ya lo era, ¿no? Pero con otro tipo de aplicación. Y la gente le va a venir a preguntar al rabino, es más, hasta el día de hoy hay quienes consultan cuestiones económicas, de acuerdos económicos, etcétera, etcétera, con un rabino y no van a otro tipo de fuente. ¿Ok? Esto lo vas a ver mucho en Israel, por ejemplo. Pero se suele firmar un acuerdo entre las partes, diciendo, ok, lo que nosotros vamos a ir a través de esta vía y los dos renuncian a ir por otra vía si no están de acuerdo, ¿entiendes? Bueno, hace ese pequeño cambio. También es la época en la que se generan las teorías racistas y comienzan a aparecer. Y vamos a verlo también en los trabajos de Geiger y de otras personas, y él se convierte en un activista también en este sentido. Funda el positivismo histórico. El texto obligatorio, el artículo de lectura obligatoria de esta semana explicaba un poco sobre el tema del positivismo histórico, lo que viene a decir que el positivismo histórico judío es que no solamente la revelación ha sido lo que ha modelado el judaísmo tal y como lo conocemos, la halajá, sino que también otros elementos históricos han modelado el judaísmo y que por lo tanto, siempre y cuando continuemos existiendo en el continuo de la historia, va a haber modificaciones. ¿Ok? Nos puede parecer poco rompedor, pero es muy rompedor, ¿no? Porque rompe con esa otra perspectiva la halajá se cerró con el Shulchan Aruch. Él fue uno de los grandes combatientes contra Geiger. En 1842, cuando le preguntan de la comunidad de Breslau si pueden contratar a Geiger como rabino, él se niega, pero además se niega rotundamente y de una forma bastante... Y aquí parece ser que es el origen del conflicto entre el movimiento reformista y el movimiento masortí que llega hasta nuestros días. Él no tuvo demasiado peso, 17 rabinos de los 19 dijeron que sí, así que formaba parte de un grupo de intelectuales que se llama Jochmat Israel, ¿ok? Jochmat Israel, que lo que hacían era dedicarse rápidamente dicho, a lo que podríamos denominar criticismo bíblico, ¿ok? Es un comienzo para todo aquello. Es el padre espiritual del movimiento conservador. Sabéis que el seminario en Berlín se llama precisamente a su nombre, y fundó el Seminario Teológico Judío de Brest. Ahora, de nuevo, contexto histórico. Dinamización de la vida cultural y social judía como consecuencia de la emancipación. Lo que sucede es que en el momento que hay emancipación, que hay libertad, hay creatividad. Y por lo tanto aparece la reforma y aparecen otro tipo de pensamientos precisamente debido a esta libertad. Procesos de modernización y asimilación, ¿ok? Esto lo hemos hablado el otro día también. Afianzamiento del movimiento reformista. Él lo que ve es que en Alemania va ganando fuerza, ¿ok? Y la emergencia de la ortodoxia, que va apareciendo con el Hatam Sofer. Aparición del movimiento conservador en Alemania también, es dentro del contexto de él. Como os decía antes, todo el tema de las teorías racistas y antisemitismo y el positivismo histórico.
Fijaos, entre sus estudios tenemos muchos estudios histórico-críticos, ¿ok? Él estudia el Targum de la Septuaginta, la traducción de la Septuaginta. Él también estudió las relaciones entre los judíos que vivían fuera de la tierra de Israel, con la tierra de Israel, los judíos de Alejandría, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si os fijáis aquí, estamos frente a un rabino que es un académico del estudio judaico. Un rabino que es un académico del estudio judaico. Y yo creo que es el perfil, o su perfil marca lo que luego van a ser los rabinos del movimiento conservador, del movimiento masónico. Una cita muy interesante de él, en mi opinión, siendo consultado en una she'elá por un amigo suyo, un rabino, que le preguntaba cómo debían introducir las modificaciones, fijaos lo que le dice. Él le contesta diciendo que tiene que ser una evolución que no sea percibida por el ojo que observa. O sea, cambios que no sean percibibles a nivel humano, ¿no? Es interesante cómo él define ese cambio, esa reforma que él quiere hacer, o esas reformas que él dice que tienen que suceder. Tiene mucho que ver con el positivismo histórico también, con el hecho de decir, bueno, los cambios fueron sucediendo a lo largo de la historia según, digamos, iban asumiéndose según iban sucediendo. Y aquí yo creo que el ejemplo, por ejemplo, perdón por la redundancia, es lo que tiene que ver con las ordenaciones rabínicas de mujeres, ¿ok? En el mundo ashkenazí. El movimiento reformista comienza esto hace un montón, y de alguna forma, cuando ya es algo mucho más habitual, el movimiento masortí también asume esa postura. Y fijaos que hoy también en Israel hay programas para ordenaciones rabínicas, o perdón, no ordenación rabínica, sino Morat Alajá, profesora de Alajá, para mujeres. Y esto va siendo poco a poco. Cuanto más habitual se hace algo, va sucediendo. Entonces, Zeharia Frankel dice, nosotros no tenemos que ser ni los primeros ni los últimos. Vamos a ir dejando que esto suceda. Y así lo hace. Como os decía, él tiene una postura bastante vigilante contra la reforma, y fijaos lo que escribe. La solución a la indiferencia religiosa y a la conversión al cristianismo de muchos judíos, o sea, a la asimilación, no está en la reforma, que provoca la desmantelación total. Él dice, la reforma viene a desmontar lo que conocemos. Y en cierta medida tiene razón, ¿no? Porque es un cambio, una reforma, es un cambio brusco, por decirlo de alguna manera, sino en el estudio del judaísmo que conducirá al desarrollo dentro del propio judaísmo. Lo que él propone es, agarremos las fuentes, estudiemos y encontremos la forma, a través de la investigación fundamentada en lo positivo y en la historia. ¿Ok? Bueno, teníais un texto para leer sobre el positivismo histórico, de nuevo, la ficha sobre Frankel, y pasamos a nuestro amigo Abraham Geiger. También, fijaos qué coincidencia, los dos seminarios rabínicos en Alemania, uno se llama Frankel y el otro se llama Geiger. Geiger nació en una familia alemana. Él nació en Alemania y falleció en Alemania. Fijaos, a diferencia de nuestro anterior compañero que nació en Checoslovaquia, en la República Checa de hoy, y falleció una familia que llevaba ya 300 años residiendo en Alemania. Y este dato no es menor. Este es un dato importante, porque eso le condiciona a él. ¿Sí? Su padre era Shliach Tzibur, su abuelo Rosh Bet HaMidrash, o sea, él también viene de una familia tradicional, pero con otro tipo de funciones, ¿ok? Con otro tipo de funciones. Tienen negocios. Nace en Frankfurt, fallece en Berlín, o sea,
la distancia es mucho menor. Es una familia conservadora, pero que también tiene una gran influencia del entorno, la familia de él. ¿Okay? Entonces, él, además de ser enviado a estudiar Limudei Kodesh, también aprende lenguas, pero no porque sea iniciativa suya, como en el caso de Franklin. En el caso de Geiger, es porque su familia, desde una edad muy temprana, decide que tiene que estudiar también lenguas. Y vais a ver que esta apertura a las lenguas le conduce a llegar hasta la universidad, a aprender árabe, a licenciarse o a hacer estudios orientales. En el año 32 es ordenado como rabino, o sea, a los 22 años, muy joven. Comienza a servir en varios destinos, ¿ok? Y después consigue llegar incluso a los 50 años, a los 60 años, perdón, a ser el rabino de la Comunidad Central de Berlín. Dirige el Beit Midrash. Fijaos cuánto poder quien tiene el Beit Midrash, ¿no? Porque es quien va a modelar a los dirigentes del futuro. Él también pertenecía al grupo de Jochmat Israel y era uno de los grandes, uno de sus grandes integrantes, como os decía antes, que estudiaban el judaísmo desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde una perspectiva académica. Investigador de la Mikra, y él sí, de una forma clara, desde una perspectiva crítica, desde el punto de vista de la perspectiva de la crítica bíblica, y también del Talmud, padre espiritual del movimiento reformista. Curioso, una curiosidad, que papá de 3 hijos y 2 hijas, 5 hijos en total, y tiene una influencia muy clara sobre los principios de la plataforma de Pittsburgh, que es el documento fundamental del movimiento reformista de los Estados Unidos. Y que lo tenéis, no recuerdo, sí, como material complementario, yo recomiendo que lo leáis. Es un documento muy interesante, ¿ok? E incluso que intentéis buscar cuál es la influencia de Geiger sobre esto. De nuevo, mismo concepto, mismo contexto histórico-cultural. Lo que sí reseñé aquí en el caso de él es el colonialismo y el orientalismo, ¿ok? Colonialismo y orientalismo que influyen en su obra. Él es, lo siento, un orientalista, desde la perspectiva con la connotación negativa del término, ¿ok? Y además en su época se ve ya muy claramente reflejado el desacuerdo dentro del mundo judío askenazí, ¿ok? Dentro del mundo judío askenazí está el judaísmo oriental y el judaísmo occidental. Y va a haber, o hay una cierta ruptura. Algunos de sus textos, él en su época está es muy acorde su forma de escribir, su forma de estudiar, su forma de pensar con lo que está sucediendo en el mundo académico en su época, con las teorías evolucionistas. Y él intenta hacer o estudia en muchos momentos, hace estudios comparativos entre religiones, entre el judaísmo y el islam, judaísmo y etcétera, etcétera. Y lo que trata de ver es qué es lo que toma cada uno del otro, pero también cómo se desarrolla una religión. ¿Okay? Fijaos, algo que, y aquí sí habréis visto el vídeo que os envié de YouTube, en donde hay una conferencia de una gran intelectual, desde mi perspectiva al menos, Susana Hessel, y ella, este texto lo trae no solamente aquí, ella lo menciona en más sitios también. Fijaos lo que escribe en su diario íntimo nuestro amigo Geiger, a los 11 o 12 años de edad. Fijaos qué pensamiento tan profundo. Tal vez podría ser, pensé, que Moshe hubiese atribuido su Torá a Dios,
tal y como Minos afirmaba que la suya procedía de Júpiter en la mitología griega, ¿no? Licurgo se respaldó en Apolo, Numa en Pompilio, Pompilio en Egeria, y dice, uy, es una falta que un pensamiento así surja. Fijaos, hay una cierta influencia del entorno en el que crece y se educa, ¿no? Dice, no puede ser que Moshe haya hecho lo mismo. Dice, y este pensamiento, que para él en ese momento debió ser casi apostasía, ¿no? Fue enterrado durante mi sueño. Lo olvido de alguna forma. La siguiente vez se despertó en mí un pensamiento distinto. ¿Cómo puede ser o cómo es que Licurgo y Minos llegaron a la conclusión de asociar sus pensamientos con deidades falsas? Exactamente debido a que sabían que existía una persona, Moshe, que recibió su inspiración de Dios. Fijaos, tiene que ver con, con las teorías evolucionistas dentro de la religión. ¿Okay? En antropología de las religiones hubo un momento en el que lo que se decía era cómo evoluciona una sociedad desde la perspectiva religiosa. Primero tenemos sociedades que adoran a dioses naturales, al sol y a la luna. Después pasamos a tener sociedades politeístas, en las que hay un panteón, y después monoteístas. ¿Ok? El último paso, dicen los antropólogos de aquella época, es sociedades científicas, en las que la ciencia es el centro. Ahora, fijaos cómo se ve aquí. Él, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo llegan a esta idea los griegos y los romanos? Porque vieron que Moshe, dentro del pensamiento monoteísta, recibió la Torá de Dios. Y por lo tanto asumen esta idea. Bueno, ahí tenéis la bibliografía, también recomendada, con algunos... Avdala Somech, vamos a comenzar hoy, disculpad, porque tenemos 4 minutos, pero no lo vamos a concluir, ¿ok? El rabino Avdala Somech es un tipo de rabino al que tal vez estáis menos acostumbrados, ¿ok? Lo vamos a ver en sus textos, lo vamos a ver en sus afirmaciones. Estamos hablando de una persona que nace en el año 1813, eso se hace ya casi 200 años, pero que tiene una perspectiva muy diferente de lo que es una comunidad, de lo que significa ser judío y de lo que significa la continuidad del judaísmo. Y cuando lo miréis desde una perspectiva, teniendo en cuenta los 3 autores que hemos visto hasta ahora, desde esa perspectiva, os vais a dar cuenta de que podríais identificarlo un poco con los 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por una parte es un rabino carismático, sin duda. Él es el líder de su comunidad, no hay ninguna duda. Y además su comunidad, de alguna forma, por la estructura legal de la zona en la que él reside, continúa estando de alguna manera supeditada a sus designios como rabino. ¿Ok? Fijaos, él procede de una saga de rabinos importante, pero que además, en este contexto, los rabinos no solamente se dedican a estudiar, sino que también trabajan en otro tipo de profesiones. Y su familia es una familia acomodada de comerciantes, muy importante. Nacido en Bagdad, fallece en Bagdad. Él no se mueve ni siquiera de su ciudad. Pero sin embargo su ámbito de influencia, lo vamos a ver, es amplísimo. ¿Ok? Estudió con el Dayan Yaakov Bar Yosef, Arrofé. Fijaos, ¿por qué traje esta nota? Yaakov Bar Yosef Arrofé, que además era Dayan, o sea, era Dayan de la comunidad judía, pero además era médico. ¿Ok?
Sabemos que Abdalá destaca desde muy joven, era de verdad un chico muy brillante, ya con 7 años hay todo tipo de historias sobre él, a la edad de los 7 años. Él funda un Bet Midrash, Midrash Abu Menashe, pero que luego se llama Bet Zichla, que además hoy tiene una continuación en Israel, este Bet Midrash, donde hay personas que tratan de rescatar el espíritu de aquellos sabios de Babel. Él invita a abrazar, fijaos, a abrazar la modernización sin dejar atrás la tradición judía y los caminos de la Torá. O sea, se dice, podemos asumir la modernización o las modernizaciones y para eso no necesitamos tirar la Torá. Y él no propone que las asumamos poco a poco. Él dice, no, podemos asumirlas rápidamente, pero no necesitamos tirar todo junto. Fallece durante una epidemia de cólera y creo que os traje, no sé si lo leísteis, el artículo en el que se habla sobre las meumot, la especie casi de revolución que se forma debido a que no dejaban que lo enterrasen donde querían la comunidad enterrarlo, sino en otro sitio apartado. Insistieron y al final consiguieron, y ahí vemos los primeros brotes o los primeros signos de la profunda crisis que estaba sufriendo el Imperio Otomano. Bueno, solamente comentaros que os había dejado como introducción para el curso, y ya terminamos con esto, me parece, ¿verdad, Eddie? Sí. Os había dejado un texto sobre el orientalismo. Os recomiendo que leáis la introducción, si podéis, para que entendáis un poco más, porque nos va a acompañar en nuestro estudio sobre Abdalá. Habéis visto que tanto Geiger como Frank le hemos pasado un poco así rápido, no hemos profundizado demasiado. Es debido a que sé que tenéis muchos conocimientos ya sobre ellos y bueno, quiero que aprovechemos el tiempo estudiando otros ramos, ¿vale? Así que la semana que viene vamos a continuar con Abdalá Somech